Muchas gracias por la puntualidad. Bienvenidos a la sesión de hoy. Soy Jimena Papuico, parte del equipo de servicios para la investigación, y esta es nuestra quinta capacitación titulada ¿Cómo incluir la IA en tu proceso de investigación científica? En esta sesión, tenemos como objetivo mostrar cómo la IA puede integrarse de manera estratégica y responsable en las distintas fases de investigación, desde la formulación del problema hasta la edición final del texto, con algunas actividades que tiene planeada la ponente. Y justamente las voy a presentar. Es Aglaya Batz, doctora en Política Pública Económica de la Universidad de Brandenburg. Adicionalmente, es ingeniera de sistemas y telecomunicaciones y magíster en gerencia de innovación tecnológica. Es profesora y directora del Centro de Innovación en la Universidad del Rosario, con investigación centrada en innovación, emprendimiento y en flujos de conocimiento en redes de innovación industrial. Sin más, le cedo la palabra a Glaya. Adelante y bienvenida. Bien, Jimena, muchas gracias. Solo para confirmarlo una última vez, me escuchan perfecto, ¿verdad? Sí. Listo. Y una última pregunta. Yo voy a hacer algunas preguntas y a mí me gustaría que esta sesión fuera un poquito interactiva porque de lo que sé, la mayoría son estudiantes e investigadores de la universidad, entonces muy probablemente vamos a retroalimentarnos con la experiencia que ustedes también han tenido en esos procesos investigativos. Como bien lo presenta Jimena, digamos, mi área es el tema de innovación. Yo soy ingeniera de sistemas, entonces mucho de lo que nosotros dentro del Centro de Innovación hemos venido investigando es, por ejemplo, la absorción tecnológica dentro del mercado, el impacto y diseño de nuevos productos y servicios, pero a mí me parece que ustedes tienen una experiencia súper interesante desde sus áreas de conocimiento también y me gustaría que esto sea un poco más interactivo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial se puede entrar a aplicar al proceso de investigación y si es éticamente o cómo manejarlo, más bien éticamente, este proceso. ¿Listo? Entonces, existen diferentes herramientas de inteligencia artificial. Obviamente en esta presentación vamos a darle un brochazo a algunas de ellas y ya quedará en la responsabilidad de ustedes el convertirse en unos expertos en el uso de herramientas de inteligencia artificial para el proceso o para soportar ese proceso de investigación. Entonces quiero empezar presentándoles qué vamos a ver acá. Yo quiero entrar a evaluar para qué investigamos y por qué investigamos y cuál es ese proceso de investigación que seguimos. O sea, existe un proceso de investigación. ¿Cómo lo hacemos? Es diferente, digamos, en cierta forma, dentro de las diferentes ciencias y dentro de los diferentes saberes, ese proceso de investigación. O simplemente el método científico es tan amplio, digamos, que aplica para absolutamente todos los ejes de conocimiento. ¿Mm? ¿O qué esperamos? ¿No? ¿Cuál es el resultado de investigar? ¿Por qué lo hacemos? ¿Mm? ¿Y cómo influye este proceso incluso dentro de ese entendimiento de la inteligencia artificial y en especial las herramientas de inteligencia artificial generativa? Y yo voy a entrar a hablar un poquito sobre estas divergencias de qué es IA en general y qué son esas inteligencias artificiales generativas como tal. Entonces, ese es el segundo punto. Vamos a verificar cómo funciona, qué hay detrás de esos algoritmos de inteligencia artificial. En el tercer punto quiero que hagamos algo un poco más práctico y utilicemos algunas herramientas de inteligencia artificial que he seleccionado para ustedes o que yo usualmente uso, aunque con mucho cuidado, y vamos a ver precisamente en el punto 4 estas consideraciones éticas al usar estas herramientas. Y finalmente vamos a tratar de debatir un poquito en que para qué sirve y para qué no sirve realmente la inteligencia artificial en el contexto académico. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que me describan ustedes qué buscamos cuando investigamos, por qué investigamos. Entonces, si pueden, por favor, entrar al siguiente código QR y si no tienen un celular a la mano, pueden entrar en su computador a www.menti.com, ingresan con el siguiente código y quiero que me describan con 5 palabras. ¿Sí? ¿Por qué se investiga? ¿Cuál es la finalidad última de investigar? ¿Qué buscamos al investigar?
Les voy a dar 5 minutitos para que hagamos este ejercicio. Hemos compartido a través del chat también el enlace a Menti para que los asistentes también accedan desde ahí. Aglaya, para confirmar, la primera consulta dentro del Menti es ¿qué es investigar, cierto? Sí, pero quiero que las 5 preguntas, las 5 palabras que se les vengan a ustedes a la cabeza cuando les dicen vamos a investigar, ¿por qué investigamos y qué buscamos al investigar? ¿Cuál es el resultado de esa investigación? ¿Qué esperamos al investigar? Es decir, son todas las preguntas en una, por eso dije, escribí o habilité 5 casillitas para que ustedes me digan, ¿qué hacen ustedes cuando investigan? ¿Por qué investigamos? De acuerdo. Gracias por la aclaración. Ujú. Ujú. Bien, veamos entonces las respuestas por parte de ustedes. Bien, entonces, parte del ejercicio es entender que cómo nosotros investigamos o para qué investigamos, para qué realmente, digamos, en cierta forma se ha investigado en la historia también de la humanidad y cómo hemos venido acumulando nosotros conocimiento. Y en efecto, parte, digamos, de ese ejercicio de investigación, sobre todo el que viene desde la academia, es generar nuevo conocimiento. ¿Sí? Es descubrir, es entender un fenómeno, es comprender mejor ese fenómeno y realmente contribuir a ese status quo de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, esa generación de conocimiento es contextual dependiente, depende, digamos, en cierta forma de los objetos o los agentes que estamos investigando, del contexto donde esos agentes están, de una cantidad de variables, digamos, que pueden incidir en un comportamiento de ese agente o de ese objeto.
podemos investigar alrededor de materiales, por ejemplo, qué tan resistente es un material, qué tanta, qué tan- qué tanta potencia resiste un elemento, un objeto, pero también cómo reacciona una persona a ciertos estímulos o cómo reacciona una bacteria a ciertos otros estímulos, ¿verdad? Entonces, con esto, de acuerdo a la definición del diccionario de Cambridge, la investigación o el proceso, en cierta forma, de investigar pasa por ese proceso de descubrir, de interpretar datos, de encontrar, por ejemplo, aplicaciones prácticas a lo que, a esas teorías o a esas leyes o a esos estudios previos que nosotros revisamos. Y también se trata de un ejercicio de recolectar información acerca de un fenómeno, acerca de un grupo de agentes, acerca de un grupo de objetos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, hay dos teorías que yo quiero someramente o brevemente discutir aquí porque son importantes para entender qué pasa detrás de la inteligencia artificial y si en efecto nosotros con la inteligencia artificial podemos reemplazar ese proceso de investigación o por lo menos algunos de los pasos de ese proceso de investigación o incluso en algunos casos realmente apoyarnos en inteligencia artificial. Entonces, por un lado, muy probablemente ustedes conocen la teoría de los tres mundos de Karl Popper. Karl Popper descubre o distingue en cierta forma tres mundos en esa generación de conocimiento como tal y volvamos a lo que ustedes correctamente describen como investigar, es ese generar conocimiento, pero ¿en qué generamos nosotros conocimiento? Entonces Popper dice existen tres mundos. El primer mundo es ese mundo de la realidad, ¿sí? Es decir, aquí en la China y en la Conchinchina, si llueve uno se moja, ¿sí? Entonces, digamos, es la realidad, es el mundo físico, lo que nosotros podemos palpar, ¿verdad? En el mundo 2, Popper descubre, digamos, lo que es más lo subjetivo, ¿sí? Lo que depende de esa experiencia de cada persona, ¿sí? Lo que nosotros hemos vivido, como nosotros reconocemos el mundo es completamente diferente a como lo reconocen los árabes o como lo reconocen los chinos, simplemente por las experiencias, por esas creencias, esas percepciones que vienen obviamente de la parte cultural, del lenguaje, tiene una incidencia muy fuerte de la parte religiosa, obviamente, que han venido construyendo unos constructos y un entendimiento y una forma de relacionarse con el ambiente, ¿verdad? Y existe un tercer mundo que, ay, perdón, y existe un tercer mundo que es el mundo objetivo del conocimiento y que se ha venido acumulando, digamos, en cierta forma por esas teorías, digamos, sí, las teorías o las leyes que se han generado en los diferentes saberes de la humanidad, que realmente pues han venido o han seguido un estudio científico, sistemático, que han tratado de demostrar que esto existe. Por ejemplo, la teoría de la gravedad. Ahora bien, toda teoría incluso generada en este tercer mundo, por más objetivo que sea, pues está susceptible a que sea falseable en algún punto, ¿verdad? Y entonces hablamos, por ejemplo, que probablemente la teoría de la gravedad aplicada a la física cuántica, pues realmente no funciona igual como nosotros la hemos venido entendiendo hasta ahora. Y ese es el mundo conjetural que básicamente es transversal a estos tres mundos. Entonces, por un lado, eso, cómo se genera conocimiento y a partir de qué se genera conocimiento, explicado pues por la teoría de Popper. Y otro rama del conocimiento que quisiera compartir, otro eh, que es importante para entender si en efecto la inteligencia artificial puede aplicarse al proceso de investigación, es el proceso de generación de conocimiento que explicaron Nonaki y Takeuchi en el 95, ¿sí? Y cómo una organización, desde el punto de vista de una organización o desde un sistema, se genera conocimiento.
lo que ustedes ven aquí básicamente es el modelo CESI, que habla de que básicamente tenemos dos tipos de conocimiento grande, uno que es el tácito y otro que es el explícito. El tácito viene a ser todo lo que es experiencial, es decir, lo que se aprende a partir de la experiencia, y lo explícito es aquello que realmente nosotros podemos poner en los libros, podemos escribir, podemos explicitar literalmente. Y el modelo CESI habla de estas cuatro fases, de cómo paso yo o combino, digamos, conocimiento tácito con tácito, que se o se hace a partir de procesos de socialización. ¿Cómo hacemos para compartir esto tácito dentro de esto explícito, que es externalización? Es decir, cómo yo realmente mi experiencia trato de fundamentarla en documentos, en teorías, en procesos. Sí, cómo lo hago, cómo lo vuelvo explícito. El tercero es cómo paso de esto explícito a algo más explícito, es decir, cojo una patente, la modifico y vuelvo a poner algo explícito dentro de ese ejercicio, ¿sí? O modifico una rutina, modifico un proceso como tal, modifico lo explícito dentro de lo explícito. ¿Sí? Y por último tenemos ese ejercicio de internacionalización que va desde lo explícito a lo tácito, es decir, como yo a partir de un libro puedo aprender y a partir de esa experiencia que yo tengo aplicarlo en un contexto. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene mi primera pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial hace todo este ciclo? ¿O dónde se concentra? ¿A partir de dónde aprende? Como les digo, ustedes pueden participar y si no, pues vamos, lo pueden hacer por chat o si quieren podemos abrir el micrófono si ustedes levantan la mano. Sí, ¿Dónde creen que? están habilitados para que puedan hacer este tipo de intervenciones. Por favor, levanten la mano o también escriban a través del chat. Gracias. Voy a darles más elementos para que ustedes puedan responder a esta pregunta. ¿Sí? Digamos que en cierta forma nosotros como seres humanos, hasta el momento somos los únicos que estamos en capacidad de generar conocimiento. Vuelve y juega. Es ese a través de esos procesos de investigación, ¿verdad? Y esos procesos de investigación usualmente siguen unas rutinas sistemáticas que me permitan a mí regresarme y verificar. Es decir, cada vez que yo termino un proceso de investigación, y por eso, digamos, es tan importante los temas metodológicos y esa descripción de los resultados dentro de los apartados, cuando nosotros explicitamos lo que descubrimos a partir de papers, por ejemplo, o en una presentación, etcétera, lo que nosotros estamos tratando de hacer es simplemente poner parte de esa experiencia, por ejemplo, dentro de un proceso de observación o un proceso de medición, ¿sí? ¿Cuántos objetos estudiamos? ¿Cuántos agentes estudiamos? ¿Sí? Aprendimos y lo estamos poniendo explícito. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros hacemos desde la academia, básicamente tratar de ir a través de este ciclo una y otra vez y ir alimentando nuestra experiencia a partir de lo que observamos, lo que aprendemos del entorno, de ese entorno tratamos de ponerlo en rutinas, ponerlo en un proceso, explicar a partir de una metodología, crear un nuevo framework, o sea, explicitarlo, generar combinaciones entre lo que otros han explicitado, es decir, estas revisiones de literatura que nosotros hacemos básicamente es ir a eso que otros han hecho explícito y tratar de descubrir dentro de esto, dentro de estas leyes, dentro de estas teorías, dentro de estos papers que se han publicado, nuevo conocimiento que nos permita a nosotros volverlo a aplicar dentro de un contexto, ¿sí? Y dentro de ese contexto volver a aprender qué es lo que está pasando y repetir completamente el ciclo. Voy a explicar qué es la inteligencia artificial. Y a partir de la inteligencia artificial voy a volver a este esquema y ahí sí quiero que participen. Bueno, que no solo me estén escuchando, sino que quiero que realmente esto sea de forma activa. Entonces vamos a ver cómo, qué funciona, qué hay detrás de la inteligencia artificial. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial realmente, hablamos hoy en día
porque digamos, ChatGPT o las inteligencias generativas que se masificaron o empezaron a masificarse en el 2022, es decir, hace 3 años, rompieron un paradigma. Rompieron el paradigma de volvernos a nosotros usuarios activos de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? No es que la inteligencia artificial no haya existido antes del 2022. Hemos venido hablando de inteligencia artificial desde hace muchísimos años, ¿sí? De hecho, desde la máquina de Turing, por ejemplo, en los 50, ya se empezaba a hablar o ya se hacía incluso la pregunta de cómo pueden aprender las máquinas, cómo es esto de que las máquinas pueden llegar a generar conocimiento, ¿sí? Incluso ya en el 55, en la en la conferencia de Dartmouth, se acuñó el término de inteligencia artificial. Entonces, digamos que esto no es que sea nuevo, ¿sí? Nosotros hemos venido generando algoritmos de machine learning o, digamos, máquinas que han aprendido ciertas rutinas, ciertos comportamientos. En el 97, uno de ellos, por ejemplo, el Deep Blue, la máquina Deep Blue, venció a el maestro de ajedrez en ese momento, Kasparov, ¿sí? O, por ejemplo, acá, en el 2011 ya Watson pudo acumular tanto conocimiento que ganaba todos los programas de Jeopardy, ¿sí? Entonces, digamos que esto no es nuevo. Lo que pasó en el 2022 con la liberación de las inteligencias artificiales generativas es que nosotros pasamos de ser usuarios pasivos de inteligencia artificial a convertirnos en usuarios activos de la inteligencia artificial, a tratar de, con la inteligencia artificial, pues crear nuevo conocimiento, y lo hago entre comillas porque realmente no sabemos hasta el momento si realmente es nuevo o no. Pero, por ejemplo, si ustedes cogen sus teléfonos, ¿sí? Y tratan de tomarse una foto, esos cuadritos que salen en el reconocimiento facial, pues eso es inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces nosotros hemos estado rodeados de inteligencia artificial desde hace varios años, pero como les digo, lo que ha cambiado ahora y por qué hablamos de inteligencia artificial y esto es tan hype hoy en día es porque hemos pasado a ser esos usuarios activos y queremos entender cómo nosotros podemos beneficiarnos o cómo podemos nosotros participar, digamos, en cierta forma de esta revolución de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Qué hay detrás de la inteligencia artificial? Entonces, digamos que hay 3 conceptos que son importantes aquí de aclarar. Uno de ellos es Deep Learning, Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, digamos que para hacer una analogía, tanto Machine Learning como Deep Learning son como el cerebro de la máquina. Son esos algoritmos que le permiten a la máquina aprender, ¿sí? Y la inteligencia artificial, ¿sí? Son realmente esas habilidades más motoras y sensoriales que me permiten a mí capturar data. Y yo la proceso a partir de algoritmos de inteligencia artificial o machine learning, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese machine learning? Quiero que entremos un poquitico aquí y yo quiero que ustedes me entiendan qué pasa con la inteligencia, los algoritmos que hay detrás de las inteligencias artificiales que nosotros denominamos machine learning. Entonces, por un lado, están los algoritmos supervisados, ¿sí? Entonces, los algoritmos supervisados de machine learning lo que aprenden es, básicamente, ellos conocen tanto el input, ¿sí? Como el output o el resultado, ¿sí? Y yo, como entrenador de la inteligencia artificial, conozco completamente el resultado. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estoy entrenando un algoritmo de inteligencia artificial para detectar cáncer de piel, ¿sí? Entonces, yo sé la data del paciente 1, yo me la sé, y sé que el paciente 1 tiene cáncer. Pero también conozco la del paciente 2 y el paciente 2 no tiene cáncer. Y el 3 y el 4 y el 5 y así sucesivamente. Entonces, en mi dataset, la data con la que va a aprender ese algoritmo está curada. Curada en el sentido en el que yo controlo los datos de aprendizaje del algoritmo, ¿sí? Quiere decir que hay expertos, oncólogos, dermatólogos, oncólogos, que
ya han predefinido que un paciente tuvo o no tuvo cáncer a partir de una cantidad de parámetros que yo medí dentro de ese paciente. ¿Sí? Y pueden ser datos, de estudios clínicos, de antecedentes familiares, de contexto, de características de ese objeto de estudio, de ese agente de estudio, es decir, edad, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son una cantidad de variables que yo le doy de entrada y como output yo tengo un resultado. ¿Sí? Ahora, por lo general, estos algoritmos supervisados son cerrados. ¿Qué quiere decir los algoritmos? Cuando los algoritmos son cerrados, que yo no quiero que el algoritmo sea modificado. A mí no me interesa, por ejemplo, que una vez yo aprendí o la máquina aprendió y alcanzó un nivel de satisfacción, digamos, de calidad del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 98% de las veces cuando yo meto nuevos datos, ¿sí? Un nuevo estudio, por ejemplo, la inteligencia artificial está en capacidad de decirme si tiene o no tiene cáncer a partir de ese aprendizaje. Entonces, yo lo cierro para que no haya nuevas modificaciones. ¿Sí? Entonces, usualmente estos algoritmos supervisados están cerrados. ¿Para qué me sirve a mí? Algoritmos supervisados, por ejemplo, para predecir precios en el mercado, para hacer un pronóstico de demanda, para hacer controles de calidad, porque yo controlo los parámetros que yo le estoy metiendo al algoritmo como tal. ¿Listo? Si van teniendo preguntas, por favor, me interrumpen y las vamos aclarando, que esto es como la base de esta presentación. El segundo tipo de algoritmos de Machine Learning son los unsupervised, ¿sí? Y los no supervisados. Yo no superviso lo que estos algoritmos aprenden. Es decir, yo simplemente entro un dataset y lo que hacen este tipo de algoritmos es tratar de entender o de interpretar qué hay detrás de lo que esos datos me están diciendo. ¿Sí? Entonces, lo que ellos hacen es generar unos clusters, ¿sí? Pues yo puedo, por ejemplo, meter toda la información de Wikipedia, ¿sí? Y el algoritmo me va a clasificar a mí y me va a decir, ok, el 20% de estos datos son simplemente biografías de científicos, deportistas, políticos, etcétera. El otro habla de descripción de conceptos, entonces un 30% habla sobre descripción de conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente lo que hacen este tipo de algoritmos no supervisados es toman una cantidad de información y tratan de entender esos parámetros que son comunes a, a esos datos, ¿sí? Y los clusterizan de acuerdo a esas similitudes que ellos puedan encontrar en esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer segmentación de clientes, yo puedo hacer un análisis de riesgos, ¿sí? Entonces yo cojo toda la data que existe en el mercado, por ejemplo, de clientes y yo puedo decir, bueno, a quiénes compran o a quiénes les gustan más las cosas rosadas, a quiénes les gustan más las cosas azules, ¿sí? Cuando yo hago un análisis de riesgos, por ejemplo, las aseguradoras utilizan mucho estos algoritmos no supervisados para entender o para medir simplemente cómo es el riesgo dentro de un caso particular, ¿sí? Entonces yo meto información sobre históricos y cómo han sido las decisiones que se han tomado con base en ciertas variables y lo que ellos hacen es clusterizarme y darme ciertas categorías. Bien. Y finalmente están los algoritmos reforzados. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, el algoritmo aprende de un sistema de recompensas y penalizaciones. Es decir, yo como entrenadora del algoritmo, por ejemplo, puedo truncar las decisiones del algoritmo como tal y entrar a priorizar ciertas decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hago un control de inventarios, por ejemplo, o cuando yo acepto pedidos en una fábrica, ¿sí? Yo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, yo estoy haciendo la descarga en una fábrica de los pedidos que me llegan a mí, ¿sí? Y
yo puedo decirle al algoritmo, ¿sabe qué? Mire, este es mi proceso de producción. Yo quiero que usted simplemente aprenda los tiempos, las máquinas, la utilización de máquinas, lo que me voy a demorar, etcétera, etcétera, en cada una de las estaciones. Aprenda y optimicen esas órdenes para que en el porcentaje más alto de ocupación de máquinas se active el proceso del día, por ejemplo. Pero yo tengo un cliente estrella y mi cliente estrella, digamos que es Coca-Cola. Y cuando llega Coca-Cola, yo necesito que el algoritmo ya pare, ¿sí? Que le responda a Coca-Cola y que lo primero que salga sea simplemente el pedido de Coca-Cola. Y después puede continuar con el resto. Yo estoy truncando el algoritmo ahí para darle prioridad a una de las entradas. ¿Listo? Y esos son los de refuerzo. Ahora, yo les pregunto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de un chat GPT, ¿qué hay detrás de un chat GPT? ¿Cuál algoritmo está detrás de un chat GPT? Me pueden escribir en el chat. Bueno, yo creo que es la 3, la de Reinforcement, reforzamiento. ¿sí? ¿Quién da más? Dafne menciona que es 2. Aaron menciona que se usan los tres tipos de aprendizaje. Bueno, realmente se utilizan los dos. Se utiliza unsupervised y se utiliza reinforced, ¿sí? En la mayoría de inteligencias artificiales generativas se utilizan estos dos ejercicios, ¿sí? De hecho, una de las, digamos, de los retos que tienen hoy en día sí, estas empresas que son las dueñas de estos algoritmos de inteligencias artificiales generativas, es que los datos para que ellos aprendan de todos los temas, ¿sí? Muchos de ellos están cerrados, ¿sí? No tienen acceso, es bastante costoso adquirirlos. Por ejemplo, ChatGPT no tiene pleno acceso a Scopus, todo lo que hay dentro de Scopus. ¿Sí? O todo lo que hay dentro de una base de datos como Dimensions o Web of Science, ¿sí? Por citar ejemplos de bases de datos que son académicas y que muy probablemente ustedes las han utilizado para sus ejercicios. Entonces, por un lado, es no supervisado, es decir, así como ChatGPT ha sido entrenado con algunos de estos artículos científicos, por ejemplo, o información de muy buena calidad que ha sido previamente curada, hay otra información que simplemente son blogs. Por ejemplo, una inteligencia artificial como Grok, que es la de Twitter, está entrenada para reconocer básicamente el lenguaje a partir de las interacciones de los tweets, ¿sí? Entonces, miren que esto ya per se, simplemente por la información que le está entrando, que no es supervisada, crea pues todo lo que ustedes muy probablemente ya han escuchado sobre las inteligencias artificiales, que a veces alucinan, se inventan datos, inventan también pues claramente esos resultados, no responden a veces 100% de forma clara a esas salidas de las preguntas. Em, y adicionalmente funciona mejor en algunos lenguajes que otros. ¿Por qué? Pues porque hay mucho más conocimiento, hay mucha más información, no conocimiento, perdón, mucha más información en el mundo, por ejemplo, explícita en inglés que en, no sé, en alemán, por ejemplo, ¿sí? O en alguna lengua que no es tan masificada, tipo algún ruso o algún polaco, por ejemplo, ¿sí? Pues claramente hay mucha más información escrita en inglés que en polaco.
Entonces, cuando yo voy a hacer investigaciones en polaco, pues voy a tener menos información, va a ser mucha más peor calidad, digamos, el acceso a esos datos que yo tengo a través de estas inteligencias artificiales generativas. Lo mismo pasa con el español, ¿sí? Digamos que la lengua franca o la lengua franca de la academia es el inglés. Entonces, la mayor cantidad de documentación de calidad, pues está en inglés más allá, en cantidad, claramente, porque obviamente estos algoritmos requieren unas cantidades bastante altas para ser entrenados. Y está reforzada, ¿por qué? Porque muchos de estos algoritmos pues han cortado cierta información. Por ejemplo, ustedes no pueden insultar a ChatGPT, o bueno, lo pueden insultar. ChatGPT no los va a insultar a ustedes porque se ha eliminado, digamos, todas las palabras groseras en cierta forma del ejercicio. O si ustedes van a DeepSeek, por ejemplo, que es la inteligencia artificial generativa china, pues obviamente cuando preguntan por algunos eventos comunistas históricos, pues estos han sido eliminados también del chat como tal. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning y DeepSeek? ¿Sí? ¿Qué queremos nosotros con DeepSeek? ¿O qué pasa con DeepSeek? ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y DeepSeek? Porque DeepSeek sí nos daría otra estructura, digamos, de conocimiento dentro de esos ejercicios de inteligencia artificial o pues, digamos, de esos ejercicios conversacionales un poco más. Entonces, permítanme, yo voy para allá. Entonces, ¿qué pasa con DeepSeek? DeepSeek ya no hay que alimentarlo con ningún tipo de información. Uno simplemente puede, digamos, configurar el algoritmo para que absorba todo el conocimiento que pueda, de todas las fuentes que pueda. Entonces, miren que aquí estamos hablando principalmente de documentación eh, em, en las inteligencias artificiales generativas tipo ChatGPT o DeepSeek o Claude o bueno, todas estas que han surgido, pero Deep Learning nos va a permitir a nosotros incluso ir más allá y tomar datos del ambiente. ¿Sí? Y no es que las inteligencias artificiales hoy en día no lo estén haciendo, pero pues las más comunes o las más, digamos, sí, las que nosotros más usamos, pues principalmente son aquellas que son de texto o de entendimiento de texto. ¿Sí? Pero la industria, por ejemplo, está utilizando mucho más otro tipo de datos que alimentan, digamos, esa toma de decisiones del algoritmo como tal. Entonces, el Deep Learning hasta el momento está en pruebas, de hecho. ¿Sí? No hay una herramienta comercial basada en Deep Learning. Hay algunos ejercicios bien interesantes de casos de estudio puntuales que salen de laboratorios, por ejemplo, la NASA, el CERN, Fraunhofer, todos estos institutos han hecho ejercicios o tienen casos de estudio a partir de Deep Learning, pero hasta el momento Deep Learning no es comercializable. Bien, ahora, digamos que parte del objetivo de la inteligencia artificial es igualar o incluso superar las capacidades humanas. Pero ¿cuáles son nuestras capacidades humanas? ¿Sí? Porque digamos que las máquinas hace rato superaron algunas de nuestras capacidades humanas, como la fuerza, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros, dado la máquina de vapor, incluso, pues pudimos producir mucho más rápido, pudimos jalonar cosas mucho más pesadas. Entonces, las máquinas han venido, en cierta forma, reemplazando parte de esas capacidades humanas, pero con la inteligencia artificial las capacidades que tratan de reemplazarse son aquellas más enfocadas a descubrir información, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos cuando investigamos, ¿sí? Tratamos de descubrir qué información es válida y qué información tiene sentido para incluirla dentro de un análisis, por ejemplo, ¿sí? Esa capacidad de inferir a partir de datos o patrones, que es lo que nosotros tratamos de hacer a partir de esos procesos de investigación, sobre todo aquellos observacionales, qué pasa, ¿sí? ¿Qué reacciones tiene?
qué reacciones o qué outcomes nosotros podemos tener a partir de la incidencia o la aplicación de ciertas variables o la modificación de ciertas variables, ¿sí? Y tercero, esa capacidad de razonar, que es básicamente entender esa lógica en cierta forma de pensamiento y arrojar un resultado a partir de entender estos datos, descubrir esos datos, inferir a partir de los patrones y generar un nuevo outcome como tal a partir de ese entendimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender, o digamos, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales basadas en las capacidades que son de inteligencia limitada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alexa es una inteligencia artificial limitada, ¿sí? Por ejemplo, todos los sistemas hoy en día de carros autónomos son inteligencias artificiales limitadas. ¿Por qué? Pues porque a mí no me interesa, por ejemplo, que un carro autónomo reconozca o se grabe más bien la información de una ruta. ¿Por qué? Porque el día de mañana el obstáculo que nosotros pasamos va a ser diferente. Es decir, lo que yo quiero que el carro reconozca son los obstáculos y cómo tomar una decisión frente a ese obstáculo, más allá de reconocer y memorizarse completamente la ruta, porque si el día de mañana hay un obstáculo o no hay un obstáculo, pues va a cambiar completamente la toma de decisiones. Entonces, estas son limitadas, se borran completamente y no guardan, digamos, dentro de la memoria. Ahora, están las inteligencias artificiales generativas, estas son las más masificadas hoy en día, como ChatGPT, todas las que son de entendimiento de texto. ¿Qué tienen estas? Aunque son generativas y tienen la capacidad de entender muchas más rutinas, todavía están limitadas. Y esa limitante se da por el procesamiento de máquina. Es decir, por ejemplo, si ustedes cargan a un ChatGPT no les va a permitir a ustedes cargar más de 15, 20 artículos o PDFs. ¿Sí? Incluso en la versión paga le puede dejar a uno cargar hasta 50 archivos, pero hasta ahí. ¿Sí? Y no tiene la capacidad realmente de entender completamente las rutinas a partir de ahí. Entonces, ejercicios donde yo tengo que analizar datos, digamos, de 1.200 entradas, 1.200 documentos académicos, pues eso es un ejercicio que realmente le queda todavía muy difícil a estas inteligencias artificiales generativas, aunque ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y finalmente tenemos las inteligencias artificiales generales, que son las que tratan de reproducir el comportamiento humano, aunque aquí vuelve y juega. Hay casos de estudio, sin embargo, todavía no tenemos inteligencias artificiales que realmente simulen comportamiento humano. Bien, y por el otro lado, están los tipos de inteligencia artificial basados en las funcionalidades. En esas funcionalidades pueden ser reactivos o de memoria limitada, vuelve y juega, ¿sí? O que realmente tratan de pensar por sí mismos, ¿sí? Y aquí sí tenemos este tema de Deep Learning que todavía está en caso de estudio. Todos estos que están en este lado derecho, pues están, como les digo, en investigación, todavía no son comercializables. Las inteligencias que tenemos hoy en día, a las que tenemos acceso, son estas de acá. ¿Listo? Bien, ahora bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que ir un poquito más allá de ese cerebro, es decir, de Machine Learning y de Deep Learning, y entrar a esa capa más superficial. Y lo que se busca con IA es básicamente modelar esas habilidades tanto motoras como sensoriales que me permiten a mí entender, digamos, en cierta forma, esos estímulos. Ahora, esos estímulos básicamente es lo que nosotros llamamos la data, ¿sí? Cuando hablamos de qué es la data, bueno, la data son esos estímulos que entran a un algoritmo, por ejemplo, de lenguaje natural. Entonces pueden ser tanto voz como texto, pero también pueden ser señales
de reconocimiento facial o de reconocimiento de objetos, ¿sí? O pueden ser sistemas robóticos o de movimiento. Todo esto me alimenta a mí, o digamos que las inteligencias artificiales son inteligencias artificiales o se consideran inteligencias artificiales más allá que un algoritmo simple de machine learning porque pueden interpretar ciertos datos. Tienen un estímulo adicional que es la data, ¿sí? Por eso un ChatGPT es una inteligencia artificial porque me permite reconocer el lenguaje y entiende hasta cierta medida lo que yo le estoy entrando como estímulo. Bien, ahora, bueno, ¿qué es la data? ¿Sí? ¿Y cómo se clasifica esa data? Entonces, digamos que en la investigación nosotros hemos venido trabajando a partir de los tipos de data desde hace mucho tiempo y nosotros conocemos, digamos que esa data puede ser estructurada, es decir, la que viene de entrevistas, de surveys, ¿no es cierto?, de cuestionarios, que viene de numérica, de estados financieros, etcétera. O hay data que es no estructurada, ¿sí? Que por ejemplo son más entrevistas orales o videos o fotos sobre ciertos paisajes, por ejemplo, ¿sí? Que nosotros podemos entrar a reconocer con diferentes instrumentos, digamos, dentro de los ejercicios o dentro de las investigaciones que nosotros podamos plantear desde la parte metodológica. Entonces, esos son los dos tipos de data que nosotros podemos adquirir, tanto estructurada como no estructurada. ¿Listo? Ahora, el proceso como tal que nosotros seguimos es de esa cantidad de data, es empezar a limpiarla y clasificar qué tipo de data realmente yo tengo dentro de mi experimento, ¿no? O qué tipo de data me está explicando qué fenómeno. Y a partir de estructurar esa data, es que ahora sí yo puedo plantear una visualización de esa data, ¿sí? O incluso contar una historia o explicar un fenómeno a partir de esa data que nosotros recolectamos. Básicamente, parte del proceso de investigación sigue este ejercicio. Entonces, mi pregunta ahora sí para ustedes, después de explicarles qué es esta parte de la inteligencia artificial y qué hay detrás de la inteligencia artificial es, bueno, ¿cómo generamos nosotros conocimiento con IA? ¿Qué hace la IA? ¿Mm? Una de las cosas que pasan con, por ejemplo, eh, un ChatGPT, ¿sí? Que es como la herramienta más común, es que básicamente nosotros nos quedamos acá, en este cuadrante de combinación y recombinación de conocimiento, ¿sí? Pero las inteligencias artificiales hasta el momento, y puede que esto cambie en ciertos modelos, que hagamos algunos desarrollos, digamos, que nos permitan a nosotros saltar hacia esa validación de un ambiente real, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos hablar de que habría un conocimiento tácito, digamos, dentro de las inteligencias artificiales. Pero las inteligencias artificiales han aprendido básicamente de esos documentos o de sí, de esos documentos explícitos, de esos artículos, patentes, rutinas, blogs, todo lo que pudo haber sido explícito, lo entienden, esas imágenes, ¿sí? Pero esa experiencia, esa parte sensorial, esas creencias, esas digamos, en cierta forma, a veces esas sensaciones guturales que nos llevan a nosotros a tomar decisiones, pues no están dentro de esos aprendizajes de estos algoritmos, ¿sí? Entonces, es la interpretación de esos resultados que realmente sean contextuales o que sean contexto dependientes, que apliquen realmente a ese contexto en el que yo estoy analizando, pues no. ¿Sí? Entonces, miren que con inteligencia artificial yo puedo llegar en Rusia a tener resultados muy similares a los que tengo en Perú, pero ustedes los van a interpretar diferente dado el contexto en el que ustedes se encuentran, las poblaciones con las que ustedes trabajan, los fenómenos, cómo se comportan en el contexto en el que ustedes habitan, diferente a los que tienen en Rusia.
allá la interpretación de esos resultados va a ser completamente diferente. Vuelve y juega por esos temas más contextuales. Bien, no sé si hay preguntas hasta acá o es claro. ¿Claro? Hasta el momento. Bien, entonces vamos a pasar a cómo se ve esto dentro de la inteligencia artificial, pero antes de eso quiero señalar dos cosas que vienen a tener o deben tenerse en cuenta cuando yo hablo del uso de inteligencia artificial para la investigación o para cualquier cosa realmente. Uno es, hay dos paradigmas dentro de la inteligencia artificial. Hay unos modelos que son abiertos y otros modelos que son cerrados. ¿Qué quiere decir modelos abiertos? Es decir, que yo puedo, por ejemplo, descargar la inteligencia artificial y tener una standalone, es decir, en mi computadora, utilizar esa inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial responda a mis documentos, a mi contexto completamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está Llama, que fue liberado, que es desarrollado por Meta, o un DeepSeek, ¿sí? Que también es liberado. Caso contrario, están los cerrados, ¿sí? Que son los ChatGPT, los Claude, los Copilot, etcétera, donde realmente, básicamente la mayoría son web, web-based. Entonces aquí, ojo, cuando nosotros subimos algunos documentos que pueden llegar a representar cierta criticidad o no hay una anonimización de los datos, ¿sí? Porque aquí aplican todos los temas éticos de investigación también, completamente cómo nosotros seguimos y manipulamos esos datos como tal. Y dos, vuelve y juega qué tanto pueden procesar estos datos. Entonces, miren que una de las dificultades, si bien es cierto, la inteligencia artificial nos está ayudando a analizar grandes volúmenes de datos, pues básicamente esos parámetros que están en capacidad de analizar por lo menos hoy las inteligencias artificiales que existen hoy en día, ¿sí? Puede que en esta clase, o lo que yo les estoy diciendo en 5 años, pues ya no tenga sentido, pero hoy las inteligencias artificiales que existen básicamente tienen unas restricciones en cuanto a el entendimiento de la cantidad de los datos. Si bien es cierto, están en capacidad de analizar muchos más datos que nosotros ya en estos momentos, pues como les digo, todavía están siendo limitadas por el desempeño de las máquinas como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay una cantidad de limitaciones ahí. Ahora bien, hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial. Yo he hecho un ejercicio de clasificárselas a ustedes más o menos para qué sirven y se las estoy dejando aquí con las chicas que están liderando esta iniciativa. Pero hay varias que pueden ser, digamos, utilizadas. Claramente muchas de estas son pagas en su versión free. Yo personalmente recomiendo muy pocas. De hecho, no ni siquiera recomiendo ChatGPT, aunque, bueno, tal vez para alguna generación como de ideas o de, digamos, para destrabar en cierta forma cuando uno no sabe cómo escribir algún párrafo, digamos que puede servir ChatGPT en su versión libre, pero sí funcionan muchísimo mejor en las versiones completamente pagas. Ahora bien, todas estas tienen un 7 días libres en su versión completa. Entonces, en algunos casos vamos a hacer algunos ejercicios en estos momentos de algunas inteligencias artificiales en cada uno de estos procesos o, digamos, para cada una de las actividades del proceso de investigación. Entonces, quiero que empecemos por ahí. Mm, yo no sé si ustedes quieren seguirme, ¿sí? Pero me parecería a mí interesante que ustedes puedan seguir el ejercicio en sus computadores. Yo les voy a mandar por el chat algunos de los prompts que yo quiero que ustedes, digamos, generen también en su chat GPT. Y quiero que comparemos algunos de los resultados como tal y vamos viendo qué va surgiendo a partir de este ejercicio. Entonces, una de las cosas
o digamos que para definir completamente un problema de investigación, existen diferentes herramientas que uno puede usar. Vuelve y juega, yo les he clasificado estas herramientas, cuáles funcionan, cuáles no. ¿Sí? Y hasta qué punto, digamos, en cierta forma, estas herramientas realmente nos están ayudando en cada una de estas etapas. Entonces, para la definición de un problema de investigación, o digamos, cómo empieza uno un problema de investigación, por lo general, dentro de un tema existen preguntas o se define una pregunta de investigación como tal, o se generan algunas hipótesis, por ejemplo, que uno considera pueden llegar a ser verdaderas o falsas, ¿sí? Y a partir de eso se genera ese experimento y se definen las metodologías a utilizar para comprobar o responder, comprobar las hipótesis o responder a esas preguntas de investigación. Entonces, el ejercicio que quiero que hagamos, y les voy a mandar el prompt por el chat, es quiero que abran ChatGPT. ¿Listo? Vamos a hablar de ChatGPT. Y quiero que pongan en el prompt. Bueno, entonces lo primero que uno hace, yo les voy a dar como aquí en el chat, les voy a poner la instrucción. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Listo. ¿Listo? Entonces miren que lo primero que uno hace cuando uno trata de definir, digamos, una pregunta de investigación, es uno se sitúa en un tema y el tema que he traído acá es, bueno, cómo se usa la inteligencia artificial en educación superior, ¿sí? Y la pregunta que yo he señalado, que yo he querido responder, ¿sí? Que he formulado, digamos, en cierta forma, es cómo influye la integración de la inteligencia artificial en la construcción significativa de conocimiento en estudiantes universitarios. Esa sería como mi pregunta de investigación dentro de mi proyecto, por ejemplo, de maestría. ¿Sí? Ahora bien, digamos que parte de en lo que ChatGPT a mí me puede ayudar es entrar a revisar bajo qué teorías yo puedo analizar esa pregunta de investigación. Entonces los invito a que ustedes puedan poner, por favor, el siguiente prompt en ChatGPT, que actúe como un experto de IA aplicada a la educación superior y que reformule mi pregunta, ¿sí? Considerando al menos 3 enfoques teóricos distintos y que me genere una tabla comparativa con esos 3 enfoques. Entonces, cuando yo le doy esta instrucción a ChatGPT, ¿sí? ChatGPT automáticamente pues me va a hablar claramente del constructivismo, del conectivismo, del aprendizaje experiencial, por ejemplo, ¿sí? Y cómo esa pregunta, en cierta forma, debería entenderse en aras de ese enfoque teórico como tal, ¿sí? Sí, quiero que lo haga, ¿sí? Entonces, digamos que lo que va a hacer en estos momentos, ¿aló? ¿Ustedes me escuchan? Es que no los estoy viendo en estos momentos porque entré al chat GPT. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Sí? Entonces, digamos que en este orden de ideas, digamos lo que uno puede entender es cómo, es, cómo yo puedo enfocar esa pregunta de investigación para entender e incluso, ¿sí? Por ejemplo, analizar o generar mi marco metodológico en el cual yo voy a ir a medir o a explorar o a observar, vuelve y juega, cómo los agentes se están comportando para yo poder responder a esta
pregunta de investigación. Entonces, miren que es diferente si yo hablo desde el conectivismo, pues claramente me parece mucho más interesante ir a indagar esos usuarios que usan plataformas digitales o virtuales o digitales, digamos, y cómo realmente ellos están aprendiendo a partir de inteligencia artificial o cómo, por ejemplo, esos contenidos se están personalizando con inteligencia artificial. Pero si yo hablo desde lo experiencial, pues yo iría mucho más hacia laboratorios virtuales, ¿sí? Ejercicios prácticos, por ejemplo, con estudiantes o con cursos dentro de la universidad o modificaciones a esos currículums y cómo realmente esos aprendizajes pueden darse en un curso y no en otro. Por ejemplo, si yo tengo 3 cursos o 4 cursos en innovación, que es lo que yo tengo en estos momentos en cada semestre, por ejemplo, yo segmentaría y con 2 cursos trabajaría ejercicios con inteligencia artificial y con 2 cursos trabajaría simplemente ejercicios mucho más análogos que no tengan esa codependencia de inteligencia artificial y, por ejemplo, podría medir la capacidad de absorción de los conceptos en los 2 casos. ¿Sí? Entonces, miren que a partir del enfoque que yo le vaya a dar a el tratamiento de esa pregunta de investigación o a limitar de cierta forma esa pregunta de investigación, pues va a depender completamente cómo yo voy a armar mi modelo conceptual o mi modelo de investigación. ¿Listo? Entonces, primero, para lo que se puede usar es ChatGPT, pero también, por ejemplo, podemos utilizar Notebook LM, ¿sí? O Consensus, que es ahorita les voy a mostrar algunos ejercicios de esto. Con, para que ustedes vean en qué otras instancias del proceso de investigación se puede aplicar inteligencia artificial, pero para la definición del problema de investigación, por ejemplo, ChatGPT o Copilot o Claude, son herramientas bastante interesantes que me permiten a mí claramente como estructurar un poquito mejor ese ejercicio. ¿Listo? Ahora, cuando vamos para la revisión de la literatura, digamos, una vez yo ya he definido ese marco de referencia, esa pregunta de investigación con la que yo voy a entrar a trabajar, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es entrar a ver qué estudios previos existen. Y para eso quiero que usemos Consensus App. Entonces les voy a copiar, vuelvo y juego el ejercicio dentro del chat. Listo. Entonces, cuando yo abro Consensus App, voy a abrirlo acá también. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo darle aquí, y vuelve y juega, aquí van a salir algunas de las limitantes de las inteligencias artificiales. Entonces, voy a copiar la pregunta de investigación que ya, digamos, en cierta forma refiné. ¿Sí? Obviamente, con ChatGPT el ejercicio que acabamos de hacer es un poco superficial. Habría que ir un poco a buscar cada una de estas literaturas y tratar de redefinir una pregunta de investigación diferente y seleccionar finalmente esa pregunta de investigación final. Pero vamos a quedarnos con esta en aras de que este es un ejercicio claramente digamos, de brochazo, como le digo yo, de que ustedes se den cuenta que existe y que no existe y para qué, cómo se puede usar. Entonces, con Consensus, lo que me va a hacer Consensus es traerme la literatura más relevante, ¿sí? Que abre sobre o que me permita a mí entrar a responder esa pregunta de investigación. Ahora bien, estas herramientas, como les digo, tienen unas limitantes y esas limitantes es que yo no controlo de dónde él está jalonando la cantidad de información. Si bien es cierto, me permite a mí entrar a enmarcar mejor mi problema, darme como ese impulso
principal o primario hacia enrutarme en ese proceso investigativo, o me destraba en cierta forma a mí con ideas de por dónde empezar a investigar. Una de las deficiencias de las inteligencias artificiales es que yo no puedo regresarme a entender cuáles fueron los pasos para esa toma de decisiones que hizo la inteligencia artificial. Entonces, como ustedes ven aquí, por ejemplo, en Consensus App, pues me va a traer, aquí me trajo 9 documentos, ¿sí? Que yo incluso los puedo descargar, por ejemplo, en un RIS o en un archivo CSV para analizarlos en un Excel o para analizarlos en digamos, estas herramientas de almacenamiento de datos académicos, ¿sí? Como EndNote o Zotero o Mendeley para, digamos, entrar a analizar un poco más a profundidad estos archivos. En la versión paga de Consensus me deja traer hasta 50 archivos, pero vuelve y juega. ¿Cómo selecciono? ¿Cuáles fueron los criterios de selección de estos archivos? Es una de las cosas que uno no tiene claro. No obstante, vuelve y juega para empezar a entender el conocimiento detrás de esa pregunta, para empezar a familiarizarme, digamos, con los posibles resultados o orientar un poco mi investigación, ¿sí? Pues digamos que Consensus es ese primer paso, ¿sí? Y me permite a mí entender, bueno, como la pregunta de investigación es cómo influye la integración de IA en la construcción significativa de conocimiento en estudiantes universitarios, es entender qué se ha hecho hasta el momento. Entonces, hay aspectos, por ejemplo, de pensamiento crítico y reflexión, ¿sí? Donde yo puedo entrar a revisar ciertos casos tal vez de estudio, ciertos archivos, ciertos documentos que otros investigadores han trabajado sobre ese tema en particular. Entonces, digamos que sí es un muy buen inicio. Como les digo, me destraba a mí un poco. El tema es aquí, o la pregunta que yo les dejo detrás es, ¿qué tan sistemático es este proceso? ¿Qué tan verificable o cuáles fueron esos criterios de inclusión o exclusión, digamos, que me está permitiendo a mí seleccionar estos 9 documentos y por qué no otros? ¿Sí? Ahora bien, en la versión paga, ¿sí? Uno puede vincular esto a una base de datos particular. Por ejemplo, mi universidad trabaja con Scopus, ¿sí? Entonces yo ya puedo, digamos, en cierta forma entrar a validar consensos con los resultados de Scopus nomás. Entonces tendría, digamos, ese marco de referencia de limitación. Sí, o delimito como tal ese ejercicio. No obstante, nuevamente, ¿cuáles fueron esas combinaciones? ¿Cómo reporto yo por qué escogí estos documentos? Pues no es claro. ¿Sí? Esa parte no me permite hacerla. Es una de las debilidades que uno encuentra en estas herramientas, en aras de esa transparencia o trazabilidad también que se busca dentro de estos ejercicios académicos. No sé si ustedes me están siguiendo, si están siguiendo los ejercicios en sus computadoras. Eh, para que sí es interesante, como les digo, para que nosotros podamos tener un entendimiento inicial, digamos, de esa pregunta de investigación particular. Bien, existen otras herramientas y quiero que hagamos otro ejercicio cuando ya entramos a hablar de ese análisis de algunos de estos datos. Ya más allá que consensus, hay un ejercicio que, bueno, hay dos herramientas que yo las uso para entender o para hablar muy bien con estos documentos, ¿sí? Una de ellas es elicit.org y Notebook LM, que esta es de Google, entonces muy probablemente ustedes también tienen acceso con sus cuentas de Google. Entonces, básicamente, cuando yo hago ya esta revisión de literatura, por ejemplo, utilizando bases de datos mucho más formales, tipo Scopus o Web of Science, yo desagrego esa pregunta de investigación teniendo en cuenta unos keywords o unos términos clave, ¿sí? Que me permiten a mí traer
el universo, pues, digamos, de esa literatura, y no el universo, porque igual en estas bases de datos no está el 100%, pero sí alcanzan a explicar, por ejemplo, Scopus tiene más del 86% de los documentos académicos peer review, eh, 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 por lo general de ciencias sociales, ciencias administrativas, economía. Existen obviamente, por ejemplo, para medicina otro tipo de bases de datos que son mucho más precisas, pero digamos que si ustedes tienen acceso a estas bases de datos, lo primero que uno haría es entrar a definir cuáles son esos términos, ¿no? Y empezar a descargar, digamos, los documentos. Si nosotros buscamos inteligencia artificial y educación superior en Scopus, y es una de las cosas que voy a hacer ahora. Ay, Dios. Scopus, que es con la que nosotros trabajamos. Yo no sé en la universidad de ustedes con cuál se trabaja directamente. ¿Mm? Entonces quiero que vean, si yo le doy a esta base de datos que claramente, digamos, ya está curada, yo puedo tener trazabilidad sobre los documentos arrojados. Entonces vamos a darle aquí en el title, me traiga Artificial Intelligence. Obviamente no voy a curar muy bien la ecuación de búsqueda, pero yo sé que ustedes este proceso pues ya lo han hecho. Title, abstract, keywords, higher education, higher education, solo higher education. Entonces miren que aquí me trae 2.609 documentos. Claramente yo aquí tendría que entrar a curar por si quiero solo artículos, si quiero solo aquellos relacionados con un área en particular, un idioma en particular. Vuelvo y juega, la lengua franca es el inglés, ¿sí? Entonces, digamos que yo puedo tener alrededor de 1.300 documentos, solo que sean artículos y que sean en inglés, para analizar con esas dos condiciones, inteligencia artificial en higher education, ¿sí? Ahora veamos qué pasa con un análisis. Claramente aquí me tocaría entrar a hacerlo manual, ¿sí? Descargar todos estos archivos, curarlos, generar mis propios criterios de inclusión y exclusión, tal vez que son las cosas que uno hace en esos análisis de literatura, generar un título, unas tablas que me ayuden a entender, digamos, esos documentos finales, cuáles son esos patrones que existen de, por ejemplo, uso, ¿sí? O cuáles son esos hallazgos, cuáles son los pros, los contras, los riesgos, etcétera. Depende de lo que yo esté analizando dentro de mi pregunta de investigación. Vamos a ver qué pasa cuando yo le doy esto mismo a una herramienta de inteligencia artificial. La que les recomiendo aquí es elicit.com o doc.org. Las dos les funcionan. Les voy a pasar esto por el chat. ¿Sí? Entonces yo quiero que aquí ustedes hagan la misma búsqueda, es decir, la pregunta de investigación que nosotros tenemos o es que ustedes pueden llegar a tener, la pregunten acá, ¿sí? Y bueno, digamos que si no es la versión paga, te permite hacer un screening de las 50 fuentes más importantes, ¿sí? Y de ahí va a extraer 10. ¿Sí? Si tuviéramos, digamos, la versión paga, podemos entrar a revisar muchas más fuentes, aunque realmente siempre hay un límite. En todas las inteligencias artificiales hay un límite. ¿Sí? Esa es una de las cosas que quiero que salgan por lo menos de este ejercicio, que ninguna me permite a mí reemplazar completamente ningún ejercicio, ninguna fase del proceso de investigación. Todas deben estar mediadas por nuestra propia validación. Entonces aquí me va a generar un reporte, ¿sí?
Entonces, lo que él va a hacer es entrar a buscar, claramente como estoy buscando en español, principalmente va a ir a las bases de datos donde se publica en español, principalmente va a ir a Cielo, ¿sí? Porque son, digamos, en cierta forma, muchos de los papers que están publicados en español. Vuelve y juega para ampliar también nuestro campo de acción. Es importante interactuar con estas inteligencias artificiales en inglés. Funciona un poco mejor. La mayoría de información está, vuelve y juega en inglés. Entonces, sería importante que ustedes también hagan sus investigaciones en inglés. Sé que para nosotros en Latinoamérica es un poco más complicado y quisiéramos ampliar nuestra base de conocimiento, pero si nosotros nos vamos con el análisis de lo que existe, es decir, si queremos realmente capturar una mayor proporción de lo que existe afuera, pues con inglés les va a ir mucho mejor. Hay más información publicada en inglés que en español. Bien, entonces vamos a dejar a Elicit aquí pensar un momento porque siempre se demora un poquitico. Y mientras tanto, hay dos bases de datos que para mí son interesantes de analizar en este mismo ejercicio. Una es Semantic Scholar. ¿Sí? Yo quisiera que comparemos, digamos, cuando estamos haciendo estas revisiones de literatura sobre todo. Ay, Semantic Scholar. Entonces, por ejemplo, aquí yo también puedo entrar a poner mi pregunta de investigación, a ver cuáles son los artículos científicos que me saca, ¿sí? O OpenAlex, ¿sí? Aunque bueno, OpenAlex es un poco más restringida, pero muy probablemente ustedes también conocen esta herramienta, ¿sí? Entonces, mira que... Pues mira que aquí solo me trajo cuatro, eh, cuatro resultados, ¿sí? Tres son artículos y uno es un capítulo del libro, ¿sí? Aquí obviamente, ¿por qué? Porque OpenAlex digamos, en cierta forma eh, eh, tiene mucho más acceso o es mejor para trabajar con patentes, por ejemplo, que para trabajar con artículos. Por eso las instituciones que ustedes ven acá son más instituciones mm, organizaciones más que institutos académicos, ¿sí? En cambio, Semantic Scholar sí es una página un poco más refinada que Scholar y sí me permite a mí generar resultados. Miren que comparado con Scopus, que me trajo 1343, Semantic Scholar me está trayendo alrededor de 32.800 resultados. Ahora, ¿por qué? Pues porque claramente yo aquí le puse toda la pregunta de investigación. Acá en Scopus yo curé un poco más las palabras clave, ¿no? Entonces yo estoy dejando tal vez de lado algunas combinaciones. Incluso yo le dije a Scopus que quería inteligencia artificial en el título, ¿no? Realmente que todos estos documentos tuvieran inteligencia artificial en el título como tal. En cambio acá, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente tiene que tenerlo en el título para poder traérmelo. ¿M? Entonces, bueno, este es otra digamos, otro repositorio donde nosotros podemos jalonar información o jalonar o encontrar ciertos journals, pero vamos a tener al final lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, aquí filtrarlo por aquellos que realmente son abiertos y que yo puedo obtener el PDF como tal, como para ir filtrando de una vez aquellos que son de ciencia abierta. ¿Mm? Vamos a ver si el LICIT ya terminó. Todavía está generando el reporte. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá?
Bien, entonces mientras Lizeth acaba de sacar el informe sobre esa pregunta de investigación particular, ¿sí? Yo quisiera que pasemos al tema de qué pasa con las inteligencias artificiales cuando quiero hacer o mejorar la redacción o la edición o la revisión de textos, que básicamente es lo que está aprobado por los journals, ¿sí? Lo que nos dejan hacer los journals a nosotros académicamente es este paso, el de uso de la inteligencia artificial. Entonces, yo aquí quisiera que utilicemos SciSpace, ¿sí? Para mejorar un texto. Esperen un segundo. Space es una de las herramientas que yo recomiendo y sobre todo la recomiendo más como para la parte de divulgación, pero quiero que comparemos cómo escriben los textos estas inteligencias artificiales. Entonces, y quiero que Claudia. Listo. Entonces, les voy a copiar el ejercicio en el chat. Entonces, básicamente, lo que quiero es que mejoremos un texto. Esperemos que salga del reporte del ELICIT, pero si ustedes tienen, digamos, en cierta forma un texto que ustedes quieran mejorar, quiero que comparen, porque una de las cosas que quiero discutir es cómo las inteligencias artificiales, es decir, los algoritmos que hay detrás y la data que ha sido usada para entrenar estos diferentes algoritmos, y vamos a ir con ChatGPT también, ChatGPT, SciSpace y Claude AI. Quiero que veamos cómo lo hacen diferente. ¿Sí? Cómo lo redactan diferente. Entonces, el prompt que quiero que ustedes en las tres inteligencias artificiales copien y peguen es: mejora el siguiente párrafo para que tenga claridad, coherencia y estilo científico, manteniendo su contenido original, y luego explica brevemente qué cambios realizaste y por qué. ¿Listo? Y en las tres quiero que hagan este ejercicio para que veamos cómo ellas interactúan con los textos. Ahora, mi recomendación siempre es escribir mi propio texto y tratar de modificarlo con IA para una claridad conceptual, pero no hacer que la IA me autogenere el texto como tal, ¿sí? Como les digo, las inteligencias artificiales alucinan, la información con la que han sido entrenadas no está verificada, ¿sí? Incluso en muchos casos ha sido truncada. Entonces, sí me parece importante que nosotros no confiemos tanto en ese ejercicio de generación de conocimiento, sino que más bien tratemos de nosotros generar el texto, así sea en un inglés quebrado, en un inglés que no esté perfecto, y utilicemos la inteligencia artificial para que nos mejore, digamos, en cierta forma, ese texto en cualquier idioma. Pero yo preferiría que en primera instancia ese texto sea, digamos, en cierta forma generado por ustedes. Entonces, para acelerar esto, yo había hecho este ejercicio. Entonces les voy a pasar el texto también que quiero que copien, porque se está demorando Claude. Se está demorando, perdón. No, ya. ¿Sí? Entonces miren que aquí me responde el LICIT, digamos, con ese screening de algunos de los estudios, ¿sí? Y de una vez ya me analiza el contexto geográfico, me analiza las aplicaciones de inteligencia artificial que han sido usados en esos estudios, el nivel en el que fue probado, ¿sí? Y
si puedo o no obtener completamente el texto. Una de las cosas que yo recomiendo cuando uno usa este tipo de herramientas, vuelve y juega, para que yo pueda tener un poco más de, eh, que yo pueda verificar, digamos, en cierta forma los documentos. Lo que yo recomiendo es descargarme los documentos de acá y pasarlos por estas inteligencias artificiales para que me puedan hacer el resumen de estos documentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso sí, la inteligencia artificial sí es muy buena y es mucho más rápida de lo que nosotros podemos hacerlo. Digamos que nosotros en el pasado lo hacíamos manualmente. Ese sí es un ejercicio que nosotros podemos entrar a acelerar con las inteligencias artificiales. Sin embargo, por ejemplo, una de mis preguntas sería, no sé si estos son los documentos más relevantes sobre este tema, ¿sí? Eh, por ejemplo, uno de mis criterios de inclusión y exclusión dentro de Scopus podría ser, quiero ver solo casos de estudio o estudios econométricos, estudios, digamos que cuantitativos, o quiero que solo se analicen aquellos de estos 1346, cuáles de ellos fueron a través de entrevistas, ¿sí? Es decir, yo puedo generar algunos criterios de inclusión y exclusión para controlar mi experimento o mi búsqueda de literatura un poco mejor, más allá que dejarle solo a la inteligencia artificial arrojarme los documentos. Ahora bien, para una primera instancia, ¿sí? Para yo entender más o menos de qué va o cómo podría yo entrar a responder esta pregunta de investigación, cómo puedo generar ese marco metodológico. Entonces, estas herramientas sí son buenas, ¿sí? Entonces, ahí sí yo las usaría, de hecho, yo las uso precisamente para verificar en hasta qué punto o cómo podría yo trabajar, digamos, en cierta forma, una pregunta de investigación. Incluso cuando uno tiene la versión aquí, incluso a uno le hace el ejercicio de cuáles fueron digamos, esos papers que se consideraron y no se consideraron. Lo que pasa es que aquí yo no sé cuáles fueron estos 50 primarios. Yo podría controlarlos, digamos, preseleccionándolos desde Scopus, descargándolos normal desde los journals y alimentando el licit, o pues digamos esta herramienta de IA para, vuelve y juega, a controlar esos papers, y a partir de esos papers que yo ya controlo, ahora sí que él me haga el screening de la literatura como tal, ¿sí? Entonces, mira que parte incluso, vuelve y juega, de mejora de mi literatura o de mi metodología. Yo puedo decir, claro, yo todo lo que se aplicó en primaria, secundaria, ¿sí? Todo lo que son los primeros años de educación, pues no me interesa. A mí me interesa solo higher education. Entonces, esto puede llegar a ser uno de mis criterios también de inclusión y exclusión cuando yo lo esté haciendo de forma un poco manual. Por ejemplo, si para mí es importante que solo sea aplicado a estudiantes, entonces me quedo con el screening de papers que solo son estudiantes, o si incluyen a otro tipo de agentes dentro de las higher education, que es, digamos, en cierta forma donde yo quiero hacer la investigación, ¿sí? ¿Qué tipo de aplicaciones? Si es para teaching, learning, si es en la parte administrativa, si es en investigación. Es decir, aquí ya me permite a mí controlar muchísimo más el experimento y hacerme a mí las preguntas que yo quiero, ir contestándome para ir formulando, digamos, estructurando esa parte metodológica como tal. ¿Listo? Y vuelve y juega con este resumen. A mí también me puede permitir decir, bueno, listo. Por ejemplo, si yo no tengo conocimiento desde el principio de cuáles son esas aplicaciones de inteligencia artificial que yo quiero o quiero ponerle la lupa, pues esas serían, este tipo de herramientas me permite a mí como extraer ese tipo de información como tal. Vuelve y juega, también me permite entender cuáles son esos papers puntuales, digamos, que yo estoy analizando. Me lleva realmente al paper, de dónde lo descargó, yo puedo analizarlo. Digamos que hasta ese punto sí me permite hacer esa verificación, esa verificación y esa trazabilidad, sí me permite tener un poquito más de trazabilidad. No obstante,
vuelve y juega me permite tener trazabilidad sobre lo que él ya escogió, no sobre una data controlada como tal. Para esa trazabilidad o para ese análisis un poco más de documentos, una de las cosas que yo recomiendo también, como les dije, es el Google Notebook, ¿sí? Yo acá ya había hecho el ejercicio, creo que lo cerré. Bueno, digamos que lo que yo le subí fue la guía de UNESCO, por ejemplo, y yo puedo decirle, quiero entender un poco más este documento que hay detrás de la guía de UNESCO para IA generativa en educación e investigación, eh, que también se los voy a compartir por acá. Sí, y entonces él lo que hace es, bueno, ¿cuáles son los conceptos que hay? Entonces, ¿qué es la IA generativa? ¿Cómo funciona la IA? ¿Cuáles son esos prompts? ¿Sí? ¿Qué pasa con los EdGPT, o sea, los GPTs de ChatGPT para educación? Pero también me permite a mí ir a través de esas políticas públicas, entonces, entender cuáles son esas políticas públicas, es decir, me desagrega un poco más los documentos, ¿sí? De tal forma que yo pueda entender qué hay dentro de un documento, ¿sí? Y esto, vuelve y juega, lo puede hacer, yo puedo entrar y añadir tantos archivos, ¿sí? Como yo quiera. Y lo que me gusta a mí de Notebook LM es que como analiza las fuentes que yo puedo subir o que yo subo, ¿sí? Pues yo controlo exactamente lo que él está analizando. Dentro de las cosas negativas es que yo tengo un máximo de 50 documentos, ¿sí? Entonces, para aquellos, por ejemplo, yo tengo que tener claridad sobre ese screening, entonces, de cuáles van a ser esos elementos que yo voy a subir o esas fuentes que yo voy a utilizar. ¿Listo? Pero esta también la recomiendo para tener un poquito más de esa trazabilidad y para entender mucho más qué hay dentro de un documento o un pool de documentos como tal para sintetizar, ¿sí? Lo otro que yo puedo hacer es analizar, por ejemplo, generar un informe, generar algunas tarjetas didácticas si me toca preparar a mí una presentación a partir de una cantidad de documentos, me permite generar tablas, generar cuestionarios. Si quisiera hacer un ejercicio, por ejemplo, con ustedes de, vamos a ver qué entendimos de esta presentación, podría subirle la presentación y que me haga un pequeño cuestionario de 10 preguntas, ¿sí? Con base en lo discutido. Entonces, digamos que para preparar esas clases, incluso para entender un poco mejor qué hay detrás o qué puede soportar esa investigación, es bastante interesante. Entonces, el ejercicio que quiero hacer ahorita de escritura con este primer párrafo, ¿sí? La inteligencia artificial se utiliza en la educación superior principalmente a través del sistema de tutoría inteligente y plataformas. Quiero compararlo eh, con estos tres que fue donde quedamos, con ChatGPT, con SciSpace y con Claude. Entonces, miren, vamos a ponerlo dentro de El Miro para que ustedes lo puedan ver los tres. Entonces, este aquí va a ser Claude. ¿Sí? Ah, este aquí es ChatGPT y ya me gasté mis créditos de... Ok, entonces no vamos a poder comparar esa. Y sí, vamos a comparar entonces Claude con ChatGPT como tal. ¿Sí? Entonces miren que dentro de Claude, y este es el párrafo original, que es el que me arrojó el ilícito. Este acá vamos a ponerlo aquí.
Entonces, miren que me arrojó. Inteligencia artificial se utiliza en educación superior principalmente a través de sistemas de tutoría inteligente y plataformas de aprendizaje adaptativo que ofrecen retroalimentación en tiempo real y personalizan el contenido. Entonces, lo que me mejora Claude es la inteligencia artificial, ¿sí? La IA. En la educación superior se implementa principalmente mediante sistemas de tutoría inteligente y plataformas de aprendizaje adaptativo, los cuales proporcionan retroalimentación en tiempo real y personalizan el contenido según las necesidades individuales de cada estudiante. Y ChatGPT me dice, la integración de la inteligencia artificial en la educación superior se manifiesta principalmente mediante sistemas de tutoría inteligente y plataformas de aprendizaje adaptativo, los cuales proporcionan retroalimentación en tiempo real y personalizan los contenidos de enseñanza según las necesidades del estudiante. ¿Cuál creen ustedes que suena un poco más humano? ¿Uno? ¿El 1? ¿El 2? ¿O el 3? ¿Cuál creen que suena más humano? Mencionan que la 2 y si podría por favor ponerle un poco de zoom también a las Sí, claro palabras. que Sí, sí. sí, Voy a dejarlo solo con... gracias. Hasta el momento mencionan que el 2. Uh-huh. Sí, sí. Hay 5 votos por el párrafo 2. Sí, excelente. Claude tiene, digamos, ha sido alimentado un poco más de ese lenguaje mucho más natural, no solo los textos. ChatGPT de una utiliza algunas palabras que usualmente no son tan de nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces, este trata de hablar un poco más coloquialmente. No obstante, no obstante, y ahorita que pasemos a hablar un poquito del tema de ética, como para cerrar esta presentación, vuelve y juega, es importante reportar con qué inteligencia artificial nosotros trabajamos el documento de investigación. ¿Listo? Entonces, finalmente quiero mostrarles dos herramientas más. Una que es Data Wrapper y Flourish. Si ustedes trabajan con datos, ¿sí? Eh, son herramientas que me permiten a mí visualizar los datos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo crear un nuevo mapa, ¿sí? Entonces vamos a crear un symbol map. Y entonces, por ejemplo, aquí le pongo que de Perú. ¿Mm? Usualmente ellos tienen varios, pero ustedes van a necesitar entonces, por ejemplo, Lima, los distritos de Lima. Entonces, cuando yo estoy haciendo cartografía, por ejemplo, ¿sí? O ejercicios de georreferenciación, porque quiero ver, por ejemplo, cuántos negocios o qué tanta informalidad se encuentra en cada distrito, etcétera, pues yo puedo, digamos, trabajar con este tipo de herramientas. La, digamos, los datos recolectados. Entonces aquí la idea es poner la dirección del sitio que he recogido, los puntos de latitud y longitud, que esos los puedo descargar incluso del Google Maps y ya pues digamos en cierta forma las columnas donde yo quiero, por ejemplo, no sé, número de negocios, o tipo de negocio, no sé lo que, lo que estoy recogiendo de información dentro del ejercicio, ¿sí? Digamos que estas herramientas, tanto Data Wrapper como Flourish, me parecen interesantes cuando yo trabajo o quiero trabajar visualización de datos como tal.
En las dos puedo tener, digamos, gráficas interesantes de comparación, pero pues si ustedes trabajan con herramientas tipo Python o R para el análisis de datos, pues muchísimo mejor. ¿Sí? Pero digamos que estas herramientas me permiten a mí tener una mejor visualización como tal. Tienen diferentes tipos eh, ah, ¿cómo se dice? Como de gráficas que me permiten a mí inspirarme en la presentación también de resultados como tal. Bien, finalmente quiero cerrar esta presentación con esa parte de las consideraciones éticas. Entonces, como les decía, ya existe y sobre todo desde la Unión Europea se ha regulado muchísimo el tema de uso de la inteligencia artificial y la protección, pues, en cierta forma de estos datos. Entonces, básicamente hay diferentes principios éticos que pasan también por esas estructuras de los comités de ética de las universidades, aunque obviamente son contexto dependientes. Digamos que esos marcos éticos para experimentos, por ejemplo, en medicina, pueden variar significativamente a experimentos en las ciencias sociales o en las ingenierías. Pero básicamente hay unos principios rectores generales donde la UNESCO nos dice es importante declarar el uso de las herramientas de inteligencia artificial que hemos utilizado para alimentar nuestros textos, ¿sí? Es importante, vuelve y juega, anonimizar los datos, sobre todo cuando utilizamos todas estas herramientas y yo no tengo cómo correr una inteligencia artificial dentro de mi computador y voy a usar esas inteligencias artificiales que son abiertas, ¿sí? Es decir, esas inteligencias artificiales que están en la web, que son todas las que hemos trabajado hoy, por ejemplo. Es importante anonimizar los datos. Esas inteligencias artificiales se quedan con los datos. Entonces, todo lo que subimos ahí, el señor Elon Musk, los señores Sam Altman, ellos ya conocen todos nuestros datos, entonces es importante mantener esa anonimización de los datos. Tercero, vuelve y juega, es importante revisar críticamente los resultados. Recuerden que la investigación, y sobre todo aquella que parte de ese método científico, es la generación de conocimiento. Lo que queremos hacer es avanzar un campo, avanzar el entendimiento de un fenómeno, y en eso las inteligencias artificiales se quedan muy cortas. No son contexto dependientes. Recuerden, se quedan solo en ese cuadrante de lo explícito. Tenemos nosotros que abordar esos resultados de forma crítica, con base en la experiencia, con base en ese conocimiento del contexto. Entonces, digamos que se quedan muy, muy cortas y adicionalmente tienen sesgos, ¿sí? Vuelve y juega, sesgos de lenguaje, sesgos de población. Las inteligencias artificiales están aprendiendo a partir de data histórica, lo que quiere decir que básicamente si nosotros hemos tenido sesgos poblacionales, por ejemplo, con comunidades indígenas, con comunidades de la comunidad LGBTI, con comunidades, con mujeres, con comunidades afro, pues nosotros sabemos que hay unos sesgos sobre estas comunidades, por lo tanto van a aparecer completamente en los escritos o en la data con la que han aprendido estas inteligencias artificiales. Entonces es importante ser muy críticos con los resultados, ¿no? Y limitar, vuelve y juega, ese uso de estas inteligencias artificiales a que sean más como ese ayudante, ese procesador de texto que nos ayuda a nosotros a entender mucho más rápido lo que hay en un pool de data, más allá que a generar conocimiento o ser dependientes de la generación de conocimiento por parte de estos algoritmos. Entonces, vuelve y juega, y la inteligencia artificial puede ser muy buena para la traducción, para hacer resúmenes. Para eso es, digamos, en cierta forma, la IA es una herramienta maravillosa. También es importante, digamos, eh, generar recursos, o nos permite, digamos, en cierta forma, generar recursos visuales,
estructurar, digamos, en cierta forma mejor esos marcos de referencia dentro de la investigación, nos permite mejorar el estilo hacer síntesis. Entonces, miren todo lo que aquí está generado dentro de estos documentos, es básicamente lo que nosotros hemos hablado acá. Buenísimo para hacer resúmenes, pero no para pensar. La inteligencia artificial no piensa, ¿sí? Los que pensamos todavía, hasta el momento somos nosotros. Y finalmente, todas estas revistas donde nosotros estamos publicando hoy en día ya requieren que nosotros declaremos el uso de la inteligencia artificial, sobre todo de la generativa. Aquí yo les comparé 3 revistas que son, bueno, no revistas, sino repositorios, pues grandes bases de datos de revistas, Elsevier, Nature y Springer. Muy probablemente ustedes han publicado en estas revistas o han tenido contacto con estas bases. Entonces ya todas están exigiendo declarar el uso de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial está permitido solo para mejorar la claridad, el estilo y el lenguaje, pero no para generar contenido original o sustancial. Entonces, en ese orden de ideas es importante que nosotros mismos estemos generando ese contenido, que nosotros mismos estemos haciendo el análisis de esos datos y que vuelva y juega, garanticemos, seamos garantes de esa trazabilidad de cómo se hizo el análisis y cómo ya estamos llegando nosotros a las conclusiones y al análisis de ese fenómeno o a contestar esa pregunta de investigación o a responder esas hipótesis formuladas en un inicio. Entonces, con esto yo quisiera cerrar. No sé si ustedes tienen preguntas. En el chat les voy a poner, hay 2 cosas que yo les preparé. En el chat les voy a poner tanto el documento de resumen de las herramientas, ¿sí? Que yo les hice como un mapita de los recursos. Ahí también les incluí algunos de audio. Bueno, creo que está un poco pesado, no me lo deja compartir, entonces se lo voy a compartir por correo a Jimena y que Jimena se los comparta a ustedes. Esta es la guía de UNESCO. No, realmente está, no deja por la cuota. Sí, los ensayos sí se pueden traducir a otros idiomas, pero vuelve y juega. A veces hay ciertas traducciones que dependen mucho del contexto o que, por ejemplo, nosotros usamos ciertos lenguajes coloquiales que no son bien traducidos. Entonces, siempre es importante que haya una persona que esté revisando esas traducciones. Entonces, digamos que para un primer draft, sí, yo puedo hacer una traducción 1 a 1 desde ChatGPT o un Claude. Yo personalmente para hacer traducciones recomiendo más Claude que ChatGPT, pero siempre es importante hacer una revisión, sobre todo cuando vuelve y juega, tenemos ciertas expresiones coloquiales. Cuando levantamos información, por ejemplo, de entrevistas, no sé si a ustedes les ha pasado, yo sé que ustedes son de ciencias sociales, entonces muy probablemente tienen a veces los retos que nosotros tenemos acá, que cuando vamos a poblaciones y queremos citar ciertos verbatims, las comunidades pues no tienen el mejor español, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que, aunque es el verbatim, hacemos una interpretación de lo que la persona trató de decirnos, ¿sí? Pero esos verbatims hay que cuidarlos mucho cuando los estamos traduciendo a un idioma como inglés, por ejemplo. Y bueno, yo creo que ustedes tienen unos retos, sobre todo cuando trabajan en regiones que tienen el quechua también, y del quechua al español ya hay una pérdida a veces significativa, digamos, digamos que de contenido. Entonces es como garantizar que esa parte de la expresión del lenguaje no se pierda. Nosotros a veces sí podemos, digamos, en cierta forma,
al traducir ciertos documentos a otro idioma es a veces difícil tratar de expresar el sentimiento con las mismas palabras, ¿no? Entonces, siempre eso tiene que estar plasmado, sobre todo en los estudios de ciencias sociales. Voy a evaluar si un texto cumple con los requisitos para hacer un ensayo, un resumen u otro. Eso no entiendo muy bien. Como del el formato, el formato, ¿sí? Van a evaluar si un texto cumple con los requisitos. O sea, que la inteligencia artificial te diga si es un ensayo o es un resumen, básicamente. O qué tipo de... sí, sí, pero o sea, aquí, ¿qué recomendaría María? Que elijas, digamos, el tipo de escrito, ¿sí? Y que le pongas ejemplos, es decir, que hagas un preentrenamiento, por ejemplo, con ChatGPT, entonces, para poner un ejercicio, entonces bajas ciertos ensayos y tú dices, bueno, esta es la estructura de los ensayos, usualmente un ensayo sigue esta estructura, entonces ser bastante descriptivos en los prompts que nosotros queremos darle a ChatGPT o bueno, a la inteligencia artificial que nosotros estemos utilizando, preentrenarla, preeducarla, preenseñarle y ahora sí subir nuestro texto y decir en dónde se encajona o cuáles serían, por ejemplo, las mejoras que se deberían hacer sobre el texto para que cumpla con los requisitos, por ejemplo, de un ensayo. Una recomendación aquí, vuelve y juega. Una vez yo abro, por ejemplo, la página de ChatGPT, ¿sí? Esta. Esta aquí ha venido trabajando sobre esa pregunta de investigación. Claramente no ha sido mucho, pero una vez yo cierre esta y abro otro chat, vuelve y juega, él ya borró y olvidó lo que yo tenía en la otra hoja. Entonces, vuelve y juega, importante siempre poner un precontexto dentro de la inteligencia artificial. Es decir, enseñarle a la inteligencia artificial qué es lo que yo quiero responder y que realmente tenga las herramientas y los elementos previo a una toma de decisión. Vuelve y juega, estas inteligencias artificiales están alimentadas con información de muchas cosas. Entonces ellas no van a, digamos, o para que tú realmente puedas tener esa trazabilidad de cómo se tomó la decisión, empieza a alimentar la inteligencia artificial para que ella tenga, digamos, ese previo conocimiento y ahora sí tenga más elementos para una toma de decisión. Si tuviese que pagar por los recursos y herramientas más útiles de una IA, ¿cuál sería? Diana, esto es una pregunta que yo también a veces me hago. Llegó un momento en que terminé pagando casi $400 y me tocó empezar a cancelar ciertas herramientas, pero para mí, ¿cuáles son válidas? De hecho, yo tengo ChatGPT Pro, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los ChatGPT a mí me permite generar incluso GPTs, me permite programar a mí los GPTs para lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces yo puedo crear mi propio GPT con mi propia data. A esto se llaman ciertos RACs, ¿sí? A estos GPTs uno los puede, digamos, sería otra clase de cómo generar un GPT o cómo generar un preagente, digamos, que me permita a mí, digamos, controlar un poco más sobre la información que yo voy a dominar. Entonces, digamos que para ChatGPT yo la tengo paga, ¿vale? Pero la tengo en la versión Plus de $20, por ejemplo. Otra que yo recomiendo es Claude. Claude, sobre todo para la reescritura. A mí me ha parecido muy interesante cuando uno compara los lenguajes, sobre todo hoy, y me voy a regresar un poco a esta slide donde yo les muestro el performance. Digamos que Claude y Llama están teniendo un performance muchísimo mejor a veces que ChatGPT en la escritura y reescritura de textos. Entonces, lo que pasa es que Llama es free, por ejemplo, Llama es libre, ¿sí? Pero personalmente me gusta un poco más, sobre todo en inglés y en español, que son los idiomas que yo más uso. Digamos que Claude tiene un poquito más de esa sensibilidad del lenguaje. ¿Cuál otra que yo recomendaría? Elicit.
pero el ISIT también vale $20 para nosotros. Digamos que para hacer esa pre-búsqueda, acá, esta, ¿sí? Ay Dios, ahora se quedó. Ya. Para hacer estas prebúsquedas, estos summaries, por ejemplo, en la versión libre no me deja subirle los textos, en la versión paga sí me deja subir los textos y me deja, digamos, en cierta forma, cuidar un poco más ese pool de literatura, aunque tengo que decirlo que en la versión gratuita de Google, ya se los envío, en la versión gratuita de Notebook LM, ¿sí? Me permite tener 50 y en la versión paga me permite subir hasta 500 archivos. Entonces, digamos que pues, depende, por ejemplo, para ustedes, si ustedes hacen entrevistas y van a traducir, van a subir un archivo de audio y lo quieren transcribir, ChatGPT es más que suficiente. Ahora, vuelve y juega en inglés y en español. En otros idiomas no funciona muy bien. No creo que haya uno que, no lo he probado, por ejemplo, de lenguas indígenas, ¿sí? Ahí creo que a uno le toca manualmente. Y hay ciertas cosas en lo que yo he descubierto, por ejemplo, trabajando con algunas poblaciones cuando hacemos ciertas entrevistas verbales, que uno de todas formas tiene que hacer una doble validación de esas transcripciones. O sea, sí me ayuda, pero digamos que al final sí debe haber alguien escuchando la transcripción y mejorando el texto porque vuelve y juega, sobre todo este tipo de comunidades utilizan expresiones coloquiales que son muy difíciles de reconocer todavía por las inteligencias artificiales. No sé si hay más preguntas. Bueno, entonces muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Em, Cualquier pregunta quedamos atentas. Ya yo le voy a mandar los archivos. Ayala, disculpa. Ujú. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, Sí, señora. sí. Yo tenía una consulta respecto a la exposición del día de hoy y con todas las herramientas brindadas. Era más que nada sobre la formación de los investigadores. En, ¿cómo consideras que debería cambiar la formación de los investigadores frente al avance de estas tecnologías? Es que yo creo que es conocer un poco más los límites de esto, ¿sí? O sea, a mí me parece y por eso, digamos que buena parte de de la presentación traté de hacer un énfasis muy grande en qué hay detrás de las inteligencias artificiales, sobre todo cuando uno no viene del mundo del mundo tecnológico, del mundo de ingeniería, porque todo el mundo vive diciendo, no, la inteligencia artificial va a cambiar absolutamente la forma de hacer las cosas, pero cuando uno entra a ver qué hay detrás de las inteligencias artificiales, eh, digamos, éticamente, hay muchas cosas que las inteligencias artificiales no pueden hacer todavía, ¿sí? Vuelve y juega, si nosotros tomamos como marco de referencia esa generación de conocimiento, las inteligencias artificiales se van a quedar en este cuadrante de acá. Es decir, sí, digamos que cuando uno puede entrar a encontrar información o avanzar esos estudios desde lo explícito a lo explícito, pero desde mi punto de vista, donde yo me enfocaría y donde nosotros todavía tenemos un valor mucho más grande como investigadores, es en esa parte de conocer el contexto, en esa parte de la experiencia, en esa parte de la toma de decisiones empresariales, bueno, que es mi campo, por ejemplo, ¿sí? En cómo va a comportarse un producto en un mercado, cuáles son esos desarrollos. Pues, les estoy hablando de mis preguntas de investigación, pero yo creo que ustedes también en sus campos son muchos más expertos y uno siempre, muy probablemente todos ustedes han experimentado que uno ha tratado de probar teorías que vienen por lo general del norte, del Global North, es decir, de Estados Unidos, de Europa, a estos contextos latinoamericanos y fallan miserablemente. Y es
precisamente por eso, porque no tenemos en cuenta esa parte contextual, pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Vuelve y juega. ¿Qué hay dentro de la inteligencia artificial? Lo que ha sido publicado, de dónde viene, o lo que ha sido explicitado, de dónde viene la mayoría de cosas que han sido explicitadas. Seguimos con el mismo paradigma del Global North, ¿sí? Es decir, aquí nos estamos alimentando principalmente de la literatura de arriba, de los países desarrollados que tienen unos contextos diferentes, no falsos, funcionan allá muy probablemente, pero cuando uno muchas veces trae esas mismas aplicaciones, esos mismos experimentos a ese tipo de contextos, pues no funcionan igual. Entonces, ¿en qué me concentraría yo para responder a tu pregunta un poco más pragmáticamente? En esta parte del tácito, ¿sí? Muchas gracias por la sesión de hoy, Ayala. Realmente ha sido muy nutritiva y con mucha información que realmente es de gran interés para toda la comunidad aquí en la Ruiz de Montoya. Agradecemos nuevamente Perfecto. a todos los participantes por su asistencia y también a los que participaron por las consultas y nos vemos en otro día. Muchas gracias a todos y buenas noches.